de todo lo... ¿Ah? Ya, chicos, ¿se ve en la pantalla? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Listo, Chávez. Chávez, ¿su nombre cuál era? Mario, Mario. Ya. Que lo que pasa es que Mario es la que más participa. A ver, Mario, empezamos. ¿Se acuerdan la semana pasada habíamos hablado sobre las garantías constitucionales? Y que, a ver, todo va en orden, todo en orden. Mira, claro, así como primero estás en la academia, ¿no? Y así vas evolucionando poco a poco, ¿sí o no? Ya, todo va en orden. Mira, primero tenemos que entender cuáles son nuestros derechos. Y eso lo aprendimos en la primera clase. Y que esos derechos están protegidos en la Constitución y que otras normas también lo protegen. Y eso se encuentra en la siguiente clase que se llama pirámide de Kelsen. Que en la pirámide de Kelsen todas las normas que protegen los derechos. Después vienen las violaciones, o sea, darnos cuenta de cómo se pueden vulnerar nuestros derechos. Por ejemplo, imagínate, tú ya ingresaste y te dicen que pagues una matrícula o que pagues una pensión en la San Marcos, ¿no? Y tú, pues tú dices un ratito, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la primera norma más importante de la Constitución, en su parte de derechos sociales y económicos del capítulo 2 menciona que la educación de las universidades públicas es gratuita. Entonces, ¿no? Entonces tú vas haciendo tu reclamo ante la vulneración. Una vez que aprendiste eso, de ahí vienen las garantías. ¿Qué garantía procede ante esa vulneración? Por ejemplo, si estamos hablando de la vulneración de un derecho que tiene que ver con la gratuidad de la educación, ¿qué garantía sería? A ver, la acción de amparo, ¿no? La acción de amparo. ¿Correcto, Fabricio? Muy bien. Profe, ¿y qué vamos a ver hoy día entonces? Ya. Hoy vamos a ver cuando todo nos chotearon. Sí. Hoy es el momento de todos aquellos que se sienten identificados en donde todos te dieron la espalda. Nadie te hizo caso. ¿Y qué puedes hacer? Cuando en tu país se agotan los medios de protección de derechos o simplemente a la mala, nadie quiere proteger tus derechos, tienes una última opción, pero no para que se eh, restituyan, no, 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 porque puede ser que no se restituyan, no haya forma, ¿no? Como el caso de un asesinato. Asesinato no vas a hacer un proceso para revivir al- a la víctima, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cuáles son el último mecanismo que te queda, pero para que se indemnice a los afectados o a la familia de los afectados, ¿ya? Y se busque, pues, un ideal que se restituya el derecho. Esperemos, ¿no? Es un ideal. Y es lo que hoy vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. 3, 2, 1, va. Dime tú. Organismos internacionales de protección de los derechos. El Perú tiene una norma constitucional y tiene toda una pirámide de Kelsen de diferentes normas. Sin embargo, ¿qué crees? Que también el Perú ha firmado tratados internacionales de derechos humanos. Tratados que tiene que cumplir o son facultativos, opcionales. No, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cumplirlos, porque ha firmado documentos que entonces eso comprometen la defensa de los derechos. Ahora, pero esos tratados serían letra muerta si no hay defensores de esos tratados.
Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Mira, con dibujitos animados te lo estoy diciendo. Tú que eres víctima de de una violación de un derecho. Ya fuiste a todos los lados posibles de tu país y en todos se los han negado. Pero de repente dices un ratito, el derecho, vamos a suponerle que es el derecho A, B, 1, 3, 4, estoy inventando, ese derecho justo se encuentra en el Tratado Internacional que el Perú firmó en 1951. Entonces voy cual chismoso corriendo al defensor a decirle que en mi país no se cumple la defensa de ese. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pasará la cosa a un tribunal y ese tribunal le exigirá al país que se cumpla ese derecho. Disculpen, pero ya no hay manera de cumplirlo porque ya se violó, ya se vulneró y no hay tiempo, no hay máquina del tiempo para borrar eso. O la víctima ha muerto. Bien, entonces el tribunal le exigirá al país que pague una reparación, una indemnización a la víctima o a la familia. Eso es el tema de hoy, chicos. Organismos que defienden los derechos internacionalmente aceptados. Ese es el tema de hoy. Vamos a ponerlo en limpio, por favor. 3, 2, 1. Ahí está. Bien, quisiera que imprimas esa hoja cuando sea conveniente y vamos a partirlo en dos. En el lado izquierdo, mira por favor, lado izquierdo, en el lado izquierdo vas a encontrar los organismos de defensa de derechos a nivel regional y en el lado derecho los organismos de defensa de derechos a nivel mundial. Los organismos de defensa de derechos a nivel regional son los que defienden lo que es la OEA, América, ¿ok? Entonces, esos organismos vienen a ser los organismos de la OEA que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras que, en el caso de la ONU, conformarán la Carta Internacional de Derechos Humanos. Un truquito de calentamiento sería el siguiente. Ahí va. Cada vez que tú, anota por favor, truquito de Víctor Cóndor, este es mío, derecho de autor, yo lo inventé hace unos 20 años atrás más o menos. Cuando tú leas la palabra americana o interamericana, a ojo cerrado es OEA y pertenece al sistema interamericano. Cuando tú lees la palabra universal o internacional, a ojo cerrado es ONU o Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Quedó? A ver, chicos. Ya. Si es así, entonces vamos a tomar un pequeño examen. Contesten en el chat. Todos los que me están escuchando, contesten en el chat. ¿A qué organismo pertenece la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Correcto. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Ah, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Carta Democrática Interamericana. Ah, la, el Tribunal Internacional de Justicia. Listo. Perfecto, chicos. Muy bien, felicidades. No sabes nada y le estás dando bien a la clave. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. A ver, si es así, entonces sabes reconocer el sistema interamericano y la Carta Internacional. Y la vas a hacer muy bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque ya, en lugar de decir OEA, cambias la letra y dices Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en lugar de decir ONU, vas a decir Carta Internacional de Derechos Humanos. No hay ningún problema. ¿Estamos así? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a la que sigue. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, empezamos primero con el regional, ¿ya? Se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue dada en noviembre de 1969. Esa convención fue en la ciudad de San José de Costa Rica. Por eso después le pusieron el nombre Pacto de San José. Tiene 82 artículos esa convención. Bien, para eso, por favor, necesitamos a nuestro señor Internet y vamos a colocar acá Convención Americana de Derechos Humanos. Entramos a la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a lo que es el tratado, ¿ah? Ahí está, para encontrar rápidamente la organización. Listo. Tratado, convención, adhesión, ya. Bien, la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí está, consta de más de 80 artículos, siendo el más característico el 32. ¿Por qué? Porque es el último artículo que habla sobre la defensa de los deberes de los derechos humanos. ¿Estamos? Listo. La defensa de los derechos humanos. Sí. Entonces, hasta ahí se hablan todos de los derechos, todo sobre los derechos. Empecemos ahora con el artículo 33. Esta es la clave de todo. Crean a los siguientes sujetos: los Avengers, los que van a proteger a la convención de 33 artículos. Sí, la convención. ¿Quiénes son esos protectores o defensores? Vamos conmigo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que a partir de ahora le vamos a decir la comisión, que queda en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de ahora le vamos a decir Corte IDH, que queda en San José de Costa Rica. ¿Entendido? Ya, muy bien. Entonces, pregunta, tengo la comisión y tengo la Corte. Ambos serán los guardianes de eso. Todas las características de la Comisión de los Derechos Humanos van a encontrarse en este mismo pacto. Hasta el artículo
51. A partir del artículo 51 en adelante, 52, ya todas las características que vienen, las condiciones y la defensa, ya hablamos de quién, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el último artículo, obviamente. Y ahora quiero que leas conmigo, por favor, la última parte del artículo de la Convención. ¿Ya? Hay una despedida que dice que desde este momento todos los países que han firmado lo que es la Convención Americana, ¿ya? Están obligados a cumplirla. Están obligados a cumplirlo. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a acudir a la defensa de estos organismos? ¿De qué manera vamos a acudir a la defensa de estos organismos? Para eso, claro, por supuesto, la Convención Americana ya tiene al organismo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ese es vinculante, sus órdenes son vinculantes. Bien, Damaris, te voy a pedir algo, por favor. Voy a hacer un ejemplo y tú me dices si lo entiendes o no. ¿Ya? Tú me dices si lo entiendes o no. Un segundo, voy a entrar a la página de la convención. No, esto no es. Ah, ya. Entonces, vamos a elegir, te voy a pedir, Damaris, por favor, que me ayudes aquí. Mira la constitución política. Un ratito voy a sacar esto de acá, que no tiene que ver el caso. Chequea la constitución política, ¿ya? Aquí tenemos a la constitución. Y quiero que me digas, en la constitución, un derecho cualquiera que se te haya vulnerado. Elige el que sea. ¿Qué te parece ese, Damaris? Al honor y la buena reputación. Bien, en este caso, artículo 2, inciso 7, al honor y a la buena reputación. Ese se te vulneró. ¿Ya? Bien, pregunta, ¿qué garantía tuviste que hacer en ese momento? Una acción de amparo. Correcto. Fracasó. Fue a todas las instancias, fracasó rotundamente. Nadie te hizo caso. Fuiste al Ministerio Público, fuiste a la Defensoría del Pueblo, fuiste a todos los organismos, las ONGs que defienden derechos. Y nada, y nada. Entonces, pregunta, ¿qué hacer? Profe, ir a la comisión, a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero eso es un tratado. Lo que tú tienes que hacer es ir a uno de esos dos organismos que fue creado gracias al Pacto de San José. O vas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una de las dos. Ya decide tú a cuál vas a ir. ¿Ah? A ver. Entonces, ¿a cuál tendrías que ir? A la Comisión Interamericana, ya que promueve y defiende el respeto a los derechos humanos y recibe las denuncias de las violaciones. Pero tengo una pregunta, Damaris.
la Comisión Interamericana ha sido creada para proteger la Constitución peruana? Tú dime. No, ¿verdad? No. Esta comisión ha sido creada para proteger el Pacto de San José. Entonces, vayamos al Pacto de San José, por favor. Vayamos al Pacto de San José. Y en el Pacto de San José, a ver, acá tenemos la convención. Ayúdame. ¿Dónde la ponemos? Ahí está. Pacto de San José, tenemos que buscar un símil, uno parecido a lo que estaba viendo la señorita. A ver, busquemos. Wow, profe, está complicado. Sí, hay que chambear. Para eso contratas un abogado. Pero nosotros vamos a hacerlo así al ojo nada más. A ver, vamos a ver. Oh, mira, protección de la honra y de la dignidad. Profe, se parece, ¿no? Claro, a ver. Al honor y la buena reputación, sí, sí. Entonces, el artículo 11 es el equivalente al artículo 2 inciso 7. Entonces, basta, presentamos nuestro archivo a la Comisión Interamericana y le decimos, señores de la Comisión, mi país no ha defendido el artículo 11 del Pacto de San José. Ahí recién actúa la Comisión. No va a hacer nada porque dices, ay, que la Constitución peruana. No les importa la Constitución peruana. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, una vez que la Comisión lo revisa, va a preguntar, investigar si realmente es cierto, ¿no? Colocamos CDH, ahí está. Entremos a la página, por favor. Listo. No vayas a pensar que cualquier reclamo, solo porque reclamas, ya se te va a hacer caso. Ahí está. Vamos a los casos, a los admisibles. Claro, acá están casos donde se presentaron y en ese caso la comisión ha dicho si es correcto. No se le defendió en su momento. A ti que te encanta el chisme, tú que eres novelero, agarra el que tú quieras. Fabricio, ¿cuál quieres? ¿La violación de Héctor Vergara, de Pedro Antonio o de James Ángel Márquez? ¿Qué violación quieres? De Pedro. Ya, entremos al informe de Pedro Antonio. Y esta parte, la primera parte es la que manda. ¿Qué dice la primera parte? Modesto Murillo Reyes es el que lo peticiona. La víctima es Pedro Antonio Fajardo. ¿Qué derechos fueron vulnerados del peruano? Artículos 7, 8, 9 y 25. Épale. ¿De la Constitución o del Pacto de San José? Hablen pechicos. ¿De la Constitución? Del pacto, correcto. Muy bien. La petición fue presentada en el 2015. Estamos en 2026. Recién ha sido declarado admisible. Y tiene una suerte porque no todos los casos son admisibles. Así que ese sí fue declarado admisible. Muy bien. A ver, profe, me encanta el chisme. Ya. Tienes que comerte todo ese archivo. Bueno, los peticionarios alegan que el Estado violó los derechos de Pedro Fajardo. En adelante, llamado señor Fajardo, en un proceso penal seguido por el delito de robo agravado en las actuaciones judiciales que incrementaron su condena, que debiendo ser 3, le pusieron 10. Sostiene que ella condena. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó todo eso? El año 2005, a la miércoles, hace 21 años atrás.
cuando la presunta víctima participó junto a otros vecinos en un acto de recuperación de un lote de terreno, presuntamente usurpado por una señora. O sea, le dijeron, oye, flaco, ¿quieres ganar tu sencillo? Ya, necesitamos mancha. Así que vamos a hacer un desalojo y tú métete ahí. Que habría ocupado un espacio reservado como área verde comunal. Durante esa acción colectiva intervino un tercero ajeno al conflicto vecinal, quien comenzó a tomar fotografías del evento con una cámara personal. Los peticionarios alegan que tras un breve forcejeo los vecinos le arrebataron la cámara al mencionado individuo y se le entregaron al señor Fajardo, y que se posteriormente le devolvió voluntariamente a la policía. Pero en este caso dijeron no, que le había robado la cámara. La presunta víctima fue procesada penalmente por el delito de robo grabado al estimar que se había apropiado indebidamente una cámara y le pusieron 10 años en lugar de 3. Qué miércoles, chicos. Hay tantos robos hoy en día por una cámara, Dios mío. Bueno, ya, listo. Profe, más, nada, no le chotearon suave a Corpus, lo chotearon por acá. Profe, está bueno el chisme, siga. El Estado se defendió, dijo que no, que el fallo era justo respecto al proceso penal, dijo que la condena fue una decisión válida, a criterio del juez, que bla, 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 que una, que otra. Pregunta, chicos. Decisión final de la Comisión Interamericana. Declarar admisible la petición en relación a los artículos 7 y 8 del Pacto de San José. Una vez que ha sido admisible, 2026, ahora eso ¿a dónde va? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte evaluará pues el caso, más o menos serán unos 2, 3 años más, y dictará sentencia. Profe, tiene que devolver una cámara, pero de hace 26 años. No, no. El Estado peruano tendrá que pagarle una indemnización por esa situación. Por supuesto, Fabricio, en materia de que tú te encierres en la noche y veas todos los casos que han presentado contra el Estado peruano, que dentro del Estado peruano, pues, algunos dicen, qué terrible, cómo esa persona debe estar castigada. No es el único caso sorprendente. También está el caso de Alan Asisolajov. ¿Quién es Alan Asisolajov? El culpable indirecto de la muerte de Utopía. Fue declarado, pues, admisible su caso, ya, por acosamiento legal de parte del Estado peruano. Bien, chicos, claro, también hay 2 mujeres que fueron violadas sexualmente. ¿Qué mujeres fueron violadas sexualmente? Las que tomaron la embajada, ¿ya? ¿Te acuerdas de esta película, ¿no? De la embajada, sí, 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 sí. De Chavín de Guántar, ya. ¿Qué crees que hicieron los policías con las 2 terroristas que las llevaron al penal mientras estaban siendo procesadas? ¿Qué crees que les pasó? Ah, y ellas presentaron pues una denuncia y nadie le hizo caso, ¿no? A 2 mujeres culpables de muertes de miles de personas, de niños, de familias enteras. ¿Qué crees que dijo el colectivo? Que vamos a recibir su caso de violación. No, está bien, no está bien, que se lo merecen, caracho. Ah, y eso obviamente un organismo internacional de derechos no va a decir se lo merece. Siempre va a buscar la defensa del derecho. ¿Me entiendes? Entonces, es por eso que hay muchos casos que han llegado a la Corte y el Perú debe, otra vez la palabra, ¿qué debe? Debe pagar, tiene deudas con todas estas personas por varios millones de soles. Bueno, chicos, me encantaría seguir, pero mi tiempo ha terminado, así que vamos a tener que acelerar. ¿Qué tal? ¿Les gustó la parte de cómo funciona eso del Pacto de San José? Chévere. Bien. La Carta Democrática Interamericana, tuviera tiempo para más, pero no hay tiempo. Carta Democrática Interamericana defiende pues la democracia en América Latina. Al firmarlo el Perú, no puede haber una dictadura. Te cuento, Chávez también lo firmó. Por eso es que en Venezuela hay elecciones. Bueno, siempre ganaba Maduro, ¿no? Pero había elecciones. Después tenemos la Carta Internacional de Derechos Humanos, en la suma de 3 documentos internacionales.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Muy bien. Bien, la Convención por los Derechos del Niño, tenemos, a ver, este es un reconocimiento que ha ido progresivamente siendo desarrollado. Antes no, pues ¿no? Los declaración de los derechos del niño eran solo 10. Yo me acuerdo en colegio, ¿no? Yo expuse, yo hice una exposición en sexto grado de primaria, ¿no? Sobre los derechos del niño eran 10. Pero estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 82, 1982, España, España mundial. Ya, en ese año, pues todavía habían 10. En 1989 cambia el asunto, pasa de ser 10 derechos universales de los niños y se convierte en qué? En Convención por los Derechos del Niño. Ah, y ahí ya no eran 10 sino 54. Entonces te invito a que veas esto de la Convención por los Derechos del Niño. ¿Ya? Son 54 artículos, aumentaron 44 artículos. Y los cuatro más importantes: a la vida, al desarrollo, a la no discriminación del niño, el respeto a los puntos de vista del niño, el interés superior. Lo que se entiende esa parte. Chicos, un ratito, por favor, digan yo, ¿quiénes son menores de 18? Listo, para la norma internacional todavía eres un niño. Profe, está loco, niño es hasta los 12. Sí, norma nacional. Norma internacional, niños hasta los 18. El Tribunal Internacional de Justicia apela pues casos de conflictos entre estados y la Penal Internacional apela casos específicos como crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, exterminio. Ambos se encuentran en La Haya, ¿no? En Holanda, Países Bajos. Listo, chicos, ha sido un placer. Ahí está el resumen de nuestra clase y procedemos con el claveteo, ya que Rosy me está mirando y diciendo, profesor, ya acabó. Bien, profesor, para acudir a la Corte Internacional, ¿son para todos los países o solo para que están inscritos? Es para todos los países, Damaris, internacionalmente se entiende, solo que la función de vinculación inmediata es para los que están inscritos. Pero cualquier país puede pedir la solicitud, ya que imagínate que hay un país que no obtiene las condiciones de defensa, puede solicitarlo. Fácil, recontra fácil, Damaris, la diferencia entre la Corte Interamericana y Corte Internacional. Ahí va, 3, 2, 1. Lo que pasa es que te has comido una palabra, estás con hambre de Amaris. Se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Derechos o de Justicia. ¿Es de derechos o de justicia? De justicia. Por lo tanto, tienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál ve casos de derechos humanos? Obvio, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En cambio, si te preguntara cuál ve conflictos limítrofes entre países buscando darle la razón al más justo, a la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya. Entonces, ¿te imaginas irte a la Haya y decir, me violaron mis derechos? ¿Qué quieres que haga? Vete a otros organismos. Recuerda, cada organismo se ha creado con un fin específico. Bien, la pregunta uno, la Corte Internacional de la Haya, ¿cuántos jueces tiene? Tiene 15 jueces. Ahí está. Pues tenemos la pregunta 2, ya derecho a recibir atención médica y seguridad social. Pregunta 3, ¿qué mejora la Declaración Universal? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Número 4, a ver, la Declaración Universal es parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, verdadero. El Pacto Internacional de Derechos y Protocolos Facultativos forman parte de la Carta Internacional, verdadera. El Pacto Internacional de Derechos Económicos es ajeno a la Carta Internacional, no forma parte de. La Carta Internacional de Derechos ha sido utilizada como base para la elaboración de constituciones. Sí, pues la Declaración Universal ha sido el molde, ¿no? ¿Ustedes qué creían, chicos? Clave avión.
que Fujimori, que creó la Constitución, de su cabeza salieron los derechos humanos que están ahí? Traigan lápiz y papel, que voy a crear los derechos del Perú. No, pues no fue así. No, no, Fujimori no bajó después del monte Sinaí con las placas de los derechos humanos, no. Todos los países en el mundo toman de modelo de derechos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por si acaso. Bien, número 5. ¿Cuáles eran 54 principios y no 10? ¿Te acuerdas que te dije? La Convención sobre los Derechos del 6. 6 sería bien. 7. Casa. No, 7 enano, perdón. 8 casa. 9 casa. 10 la que dicta sentencia. Dedo. 11 casa. La OEA puede mandar observadores técnicos. Y la 12. A ver, chicos, organismos que protegen derechos en nuestro país. APRODE, promoción de derechos civiles y políticos. Dedo. Amnistía Internacional, protección y promoción de derechos humanos a nivel global. SER, ¿qué cosa es SER o no SER? Defensa de los derechos de poblaciones campesinas. Y Manuela Ramos, muy famosa, la que defiende los derechos de las mujeres. DBCA, clave avión. Chicos, quería darles un plus, un adicional. ¿Sabías tú que en esos momentos, mientras tú estás estudiando la pre-San Marcos, está en plena clase? Sí. ¿Y qué clase está haciendo? Ayúdame, ¿qué clase? La semana, claro, la semana 2. A ver, y estas son de garantías, pero la número 4 es del tema que hemos hecho hoy. A ver, ayúdame. A ver, léelo rapidito, 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 que Rosy me va a matar. Y es el derecho de, ¿qué principio fundamental cuando dice puede expresar sus opiniones? Entonces todos tienen, los niños tienen derecho a participar. Dedo. ¿Qué tal? Bien, Esther me pregunta por privado, profesor, si yo veo que se ha vulnerado mis derechos y las autoridades... Ratito, ¿qué más dice? Ratito. Ya, espérate. Ya, si yo veo que se han vulnerado mis derechos y las autoridades no hacen nada al respecto, recurro al Pacto de San José. Mentira, Esther. Me parece que no lo entendiste, lo voy a volver a explicar. Cuando te violan tus derechos y no hay ningún otro organismo que puede defenderte en el Perú porque ya agotaste todas las vías, habla. Ahí recién puedes acudir a los organismos internacionales. Pero te hago una pregunta, ¿los organismos internacionales vendrán a imponer justicia o a exigir una indemnización? ¿Entienden? ¿No? Exigir es algo internacional. Es como si Esther dice, caramba, tengo un problema en Bones, voy a hablar con el dueño. No, no, primero tienes que hablar con quién, con Rossi, porque es tu autoridad inmediata. ¿Entiendes, no? Entonces, lo mismo vas a hacer con los derechos. Primero agotas todas las vías nacionales. Listo, muchas gracias.
Espero les haya gustado la clase. Nos vemos el fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao.